Muy buenos días. Gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República. En esta propuesta de cada domingo, y que estamos en un nuevo año, ya llevando hacia el año número 16 del programa, y que es una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción con Telefuturo, y que llega a todos sus hogares todos los domingos. Ahora recuerdo una anécdota más de mi viaje a Roma a inicios del diciembre del año pasado, acompañando al cardenal para la toma de posesión de su parroquia en Roma como miembro del clero. Al ser cardenal es miembro del clero, del obispo de Roma, que es el Papa, y tomó la posesión de San Giovanni a Porta Latina. Es una iglesia construida, un templo construido que data del siglo IV, las primeras referencias allí, pero que fue construida, se inició la construcción alrededor del siglo VII, y en 1500 algo uno de los papas la elevó a categoría de cardenalicia, entonces asignable a un cardenal. Después de la misa se hizo un encuentro No, yo ya estoy mezclando las cosas. Al día siguiente se hizo la misa con los compatriotas por la fiesta de la Virgen de Caacupé. Y vinieron compatriotas que viven en Italia, de todas partes de Italia. Y una familia de Turín, o sea, familia paraguaya que vive en Turín, y saludos, porque están viendo, se acercaron y me dijeron: nosotros vemos el programa todos los domingos. ¿Cómo? ¿Y cómo? Y por internet, me dice. Nosotros siempre estamos viendo Telefuturo y NPI. Me dijeron, me dijo esta familia de Turín, ¿verdad? Imagínense que cómo, por lo visto, nos ven en distintas partes del mundo los paraguayos que siguen, que quieren estar vinculados con su país, pero que ven hace años esto, dice la iglesia. Entonces, saludos a esa familia. Era una familia con 3 hijos más o menos, y por primera vez alguien quiso salir en la foto conmigo, porque todo era el cardenal. Ayer con la chefana había sido la Italia. Están con nosotros, como el domingo pasado, para dar continuidad a este tema, Antonella Cabral y Hugo Cáceres. Pero hoy queremos profundizar, hablando de la economía de Francisco, es la economía de Francisco y los jóvenes. A ver, Hugo, ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos enfatizar en este programa, en este domingo? Muy buenos días, una alegría saludarles. Roque tiene seguidores internacionalmente. A mí, quien estoy seguro que me ve, es mi mamá, así que mis saludos. Y mencionabas, Roque, el tema de tu visita a Roma, y me tocó a mí estar en octubre del año pasado, cuando el Papa hablaba en un congreso de empresarios sobre la economía de Francisco, sobre la economía que él propone con los jóvenes. Y lo que le pedía a los líderes empresariales son 2 cosas justamente: hacer carne esta economía en el mundo del trabajo. Porque si no, queda en un congreso, queda en un conocimiento, queda en algo que es muy lindo de escuchar, pero no se practica. Entonces, ese es el primer tema. Y segundo, insistió con los jóvenes, invitar a los jóvenes, hacerle partícipes a los jóvenes en esto que es una iniciativa de nivel mundial, ¿verdad? Y ahí él mencionaba también 3 cosas que dijo en su discurso. Primero, estar cerca de la gente más pobre, mirar a los ojos a los pobres, estar con ellos, compartir con ellos. Segundo, a los trabajadores. Y tercero, nuevamente, y con eso termino, encarnar todo esto, ¿no? Hacer obra, una fe de obras, hacer de esta economía una economía de trabajo. Antonella, entonces ahí la posta pasó a tu campo y a lo de tus congéneres.
Háblanos, por favor. Bueno, la verdad que yo tuve la ocasión de estar en Roma también, en otro tiempo, en septiembre, porque como les había comentado en el programa anterior, el encuentro no se pudo hacer presencialmente en 2020, en marzo de 2020, entonces se hizo virtualmente, pero recién tuvimos la ocasión en septiembre del año 2022 de poder estar todos juntos reunidos en Asís, ¿verdad? Ahí también tuvimos ocasión de reunirnos con el Papa Francisco, que nos dejó un mensaje similar y retomando un poco lo que decía Hugo, decía él, cuando nosotros damos dinero, decía el Papa en un momento, ¿verdad? ¿Lo damos en la mano o quizá tiramos ese dinero? ¿Verdad? O sea, como él diciendo, tocando esa pobreza, ¿verdad? Entonces fue realmente un llamado muy sentido a hacer carne esto, ¿verdad? No solamente dejar esa moneda quizás suelta a veces, sino el tocar de verdad esa pobreza y el involucrarse en la solución. Entonces, en ese sentido, me gustaría destacar que nosotros estuvimos reunidos y trabajamos con miras a ver cómo podíamos aportar desde distintos lugares, porque había personas de más de 100 países, de realidades absolutamente distintas y de roles distintos, ¿verdad? Pero trabajando con miras a buscar esta economía integral, esta ecología integral que hablábamos en el primer programa, ¿verdad? Hugo, cuando estamos hablando de los jóvenes y sus distintos modos de participar, me mencionaste algo, de distintos sectores y planteamientos. A ver, ¿cómo viene eso? Y sí, Roque, realmente es muy lindo ver cómo los jóvenes emprendedores comienzan con iniciativas que se llaman de triple impacto, ¿verdad? Es decir, que miran el tema del medio ambiente, el tema de los clientes, el tema social y también el tema de la gente con la que se trabaja, ¿verdad? Entonces, a veces no le llaman economía de Francisco ni nada, pero están viviendo eso en la práctica, ¿eh? Como dice San Francisco, con el ejemplo están mostrando un nuevo estilo, ¿verdad? De trabajo. Mi hija tenía un trabajo en un banco y dejó su trabajo en un banco, renunció al trabajo, era un trabajo muy interesante, para desarrollar su propio proyecto. Y justamente lo que vos decís, apoyar a niños, ¿verdad? Entonces, es una forma de hacer una economía solidaria que incluye a niños de distintos puntos del país. Y así yo encuentro realmente en nuestro país, ni siquiera ir a otros, muchos ejemplos de eso, pero en la economía de Francisco recuerdo el caso de una niña adolescente de 13 años que desarrolló todo un programa de su comunidad de cuidado de las plantas y de reciclaje. El ejemplo de esa niña ayudó a un montón de familias. Y no solamente ayudó a un montón, generó fuentes de trabajo, porque detrás de esto, Roque, para los jóvenes especialmente, no es que es solamente en beneficio a la comunidad, ellos pueden ganar dinero, vivir dignamente, generar fuentes de trabajo, desarrollarse y aprender, ¿verdad? En un nuevo modelo de trabajo, ¿no? Antonella, ¿hay experiencias en lo que fue el encuentro sobre la economía de Francisco en el que participaste? ¿Se presentaron experiencias? ¿Cómo hacer carne? O sea, que no es una cuestión que está al aire, sino que ya hay experiencias concretas que se contaron, experiencias exitosas. ¿Por qué no? Los fracasos que tuvieron y qué tuvieron que hacer para poder retomar y no desalentarse. ¿Podrías contarnos algunos aspectos en ese sentido? La verdad que los eventos presenciales tienen eso, ¿verdad? Del poder, primero, tener un escenario y ver casos, que se vieron muchísimos casos, se vieron casos alrededor de todo el mundo, desde Asia, África, pasando por América, y esto que decía Hugo, ¿verdad? Acá mismo hay muchos casos, pero me gustaría destacar en cuanto al impacto de los casos, ¿verdad? Hablamos de finanzas, que es un tema bastante, digamos, a veces es contradictorio, porque las finanzas las vemos como algo lejano a aquel que mira al prójimo, ¿verdad? Lo vemos como un mundo muy especulativo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un tema que charlamos mucho en Economía de Francisco son las finanzas sostenibles, ¿verdad? Y esa finanza que mira
a ver cómo puede construir, ¿verdad? Sin especular, ¿verdad? Un tema bastante interesante. También así como habíamos mencionado, ¿verdad? Se habló del tema medio ambiente, estos emprendimientos que atienden el medio ambiente y entonces ahí se cubren dos dimensiones, ¿verdad? La dimensión social, atendiendo los distintos agentes con los que uno se vincula y también el ambiente, ¿verdad? Y esto que decía Roque me parece muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades? Este tipo de proyectos son disruptivos, decimos generalmente, Sí, ¿verdad? es un lenguaje técnico. Es un lenguaje ¿Qué significa técnico y disruptivo en cristiano? En cristiano. Y yo justamente eso es lo que quería decirles a la gente, que cuando escuchen de disruptivo, es la disruptivo, Eso, ¿verdad? se gustamos en la quiere guaranimeña, porque no me acuerdo su nombre en este momento, que nos está viendo en Santa Rosa de la Guaraí, o en Dulce Guaranime, ahí, es para la disruptivo, es para la economía de Francisco. Así que no dudes en hablar en guaraní si puedes hacerlo, ¿verdad? No hay problema, pero añe la guaraní, pero haga añe esta castellano, pe añe upea. Bueno, en realidad, ¿qué quiere decir disruptivo? Disruptivo quiere decir cambiar, romper. Estamos pues viendo siempre las cosas de la misma manera. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en un negocio, recién Hugo nos decía, el negocio tiene que tener triple impacto. ¿Y qué quiere decir esto? Las empresas nacieron para reportar ganancias, eso no cambia, pero ¿cómo genero esas ganancias? Ya Hugo nos decía también, ¿verdad? Es mirando el ambiente y mirando a este grupo con el cual yo me vinculo, ¿verdad? Entonces este tipo de negocios son negocios que rompen eso que a veces tenemos en nuestra cabeza que decimos, no, el negocio es dinero a toda costa, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se rompe acá, Roque. No es dinero a toda costa, es un dinero consciente, es un dinero que yo puedo sentirme satisfecho de que no le hice daño a mi entorno, porque ¿qué pasa si yo gano muchísimo dinero pero estoy contaminando mi arroyo? Ese mi arroyo es de donde disfrutan todos mis vecinos y si yo contamino mi arroyo, entonces ese negocio ya no es bueno. Si yo, por ejemplo, genero un negocio y hago que a mis vecinos le vaya mal, ese no es un buen negocio en el largo plazo. Y eso un poco quiere decir sostenibilidad, ¿verdad? Sostenibilidad quiere decir que en el largo plazo o en el tiempo yo no quiebro ni el ambiente ni quiebro tampoco a mis vecinos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para mí de destacar de este tipo de economía, ¿verdad? Y la riqueza que tiene esta economía de Francisco, que a mí me gusta mucho, es que además de esto que se ven en las empresas, los jóvenes, los emprendedores, el Papa agrega dos aspectos que son muy lindos. Uno, el de las vinculaciones, las relaciones, ¿verdad? Así como esa señora campeona que nos ve, que tiene un relacionamiento con los vecinos, con el prójimo que necesita, esa comunidad que se organiza, esa riqueza de las relaciones, de los vínculos, como dice el Papa, es parte de esa economía de Francisco igualmente. Y el último tema, pero no menos importante, es el tema espiritual. Después vamos a hablar de eso porque tenemos que ir a una pausa. Dale. Pausa y enseguida retornamos. Y bueno, estamos en el segundo bloque de este segundo capítulo de la economía de Francisco que iniciamos el domingo pasado y estamos continuando hoy explicando un poco más en qué consiste, cómo se vive, Baisha Bayaú, la economía de Francisco, Haikatu Bayacaru con la economía de Francisco, pero no termina acá la historia. Esta historia continuará porque también le vamos a dedicar todavía varios domingos a ver desde diversos aspectos la economía de Francisco. Hoy lo estamos viendo desde el punto de vista de la participación de los jóvenes en esta propuesta del Papa Francisco con Antonella Cabral y Hugo Cáceres. Antes de ir a la pausa, Hugo estaba por decir que también tiene un impacto espiritual y yo le interrumpí abruptamente ahí porque venía la pausa y le dije después continuamos. Hugo, ¿podés retomar antes de entrar en lo espiritual qué es lo que estabas diciendo simplemente para contextualizar de nuevo? Y que decía que además de considerar el tema
del medio ambiente, del tema de los clientes, del personal, en donde se trabaja, ¿verdad? El Papa agrega el aspecto de las vinculaciones, de las relaciones, ¿verdad? Que es demasiado importante y que muchas veces en este mundo con la tecnología, los teléfonos, las redes sociales, perdemos el contacto personal, ¿verdad? Ese es un valor muy importante. Y el último, no menos importante todavía, es lo que Roque me preguntaba, el tema espiritual, ¿verdad? O sea, esta fuerza nos viene de adentro, nos viene del encuentro con Jesús, con Dios, con el ejemplo de María, de poder servir a los demás, de poder hacer algo distinto, no de generar más plata y más éxito y más poder, sino realmente hacer que nuestro mundo sea mejor. Y eso comienza con nosotros, con nuestra familia, con nuestra comunidad. Es un buen ejemplo ahí, estamos hablando con Antonella, las capillas, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en la iglesia, las parroquias, los grupos de jóvenes. ¿Qué nos decís de eso, Antonella? Bueno, que justamente comentábamos con Hugo lo valioso que es el trabajo que se hace, ¿verdad? En esas comunidades. Entonces, nosotros destacar un poco el joven como agente de cambio, no solamente en su plano profesional, ¿verdad? Que a veces le vemos mucho al joven como profesional, al joven como, por ejemplo, laico comprometido, como moviendo tantas cosas que se pueden hacer. Nuestra vida social tiene un impacto muy grande en lo que son las capillas, en lo que son las parroquias, ¿verdad? Entonces queríamos dejar un poco también ese mensaje, ¿verdad? Que si bien la economía de Francisco la podemos ver desde un punto de vista muy laboral, muy profesional, también vemos que se hacen estas cosas en las capillas. Y por ejemplo me gustaría comentar que, por ejemplo, hay muchos lugares donde veo ahora que se organizan ferias, ¿verdad? Y ahí se encarnan varias dimensiones de economía de Francisco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una persona que dice, ay, esta copa yo ya no uso más, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esta copa? Y voy a, por ejemplo, donar a la capilla, ¿verdad? Y vemos que ahora las capillas, las parroquias hacen, por ejemplo, estas ferias, ¿verdad? Y decimos, qué brillante es eso. ¿Por qué? Porque no se desperdician recursos. Hay gente que necesita la copa y va y compra quizá a un precio más accesible que el que compraría en otro lugar, ¿verdad? Y al mismo tiempo se generan recursos que son muy valioso para nuestras capillas, nuestras parroquias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos muchos jóvenes organizando ese tipo de actividades, jóvenes organizando, por ejemplo, actividades relacionadas con el medio ambiente, ¿verdad? Reforestación y todo esto, ¿verdad? El tema del reciclado, vemos que hay cosas que a uno no le sirve que a otro le puede servir, ¿verdad? Así que eso estábamos charlando justamente acerca de cómo son buenos ejemplos que ya se están dando y que a lo mejor no sabíamos nomás que hacían parte de este tipo de economía. Antonella, Hugo, como que estamos instalando desde el domingo pasado, y este domingo concluimos como las bases teórico-doctrinales de la economía de Francisco, porque después vamos a seguir ya con ejemplos más concretos los siguientes domingos. ¿Qué aspectos habría todavía que subrayar en sencillo para la gente que nos está viendo en el país y en el mundo? Desde que los de Turín salieron conmigo en la foto diciéndome que ven, esto dice la iglesia en Turín. Entonces, es para los paraguayos en el país, en el mundo, lo que nos ven, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos necesitan saber e instalar conceptualmente o doctrinalmente o conductualmente sobre la economía de Francisco? Pero quiero abrir un breve paréntesis porque yo soy charlatán en ese sentido. Me encantó, Hugo, el ejemplo que dijiste, que no es lo mismo dinero que riqueza. Y cuando mencionaste específicamente a los narcotraficantes, a los lavadores, vos mencionaste solamente a un narcotraficante, a los lavadores de dinero, a los contrabandistas, a los traficantes de todo tipo, y sobre todo los que trafican con seres humanos. Pueden sacar miles de millones, pero después yo vi a un conocido usurero, o sea, las fotos, cuando murió y iba al cementerio, apenas lograron entrar en los pasillos del cementerio para meter su féretro en el panteón donde fue depositado. A tanta gente hizo daño a esta persona y dije, ¿y para qué? Yo suelo pensar, ¿para qué la gente quiere acumular a toda costa? Y el dinero sucio y pasando por encima de las personas, incluso con tinta de sangre.
Y bueno, no es lo mismo dinero que riqueza. Y me gustó ese ejemplo. Cierro mi paréntesis porque ¿qué pregunta era que te hice, Antonella, antes de mi disquisición? Estamos hablando de qué más podríamos subrayar en torno a la teoría de economía de Francisco, ¿verdad? Y a mí me gustaría ser clara con esto, ¿verdad? Que economía de Francisco es para todos. Porque a lo mejor el señor que nos está viendo en Santa Rosa de la Guaraí o la familia que nos está viendo en Turín puede pensar que este tema es un tema más, digamos, alejado de ellos. Pero todos, cada uno de nosotros somos consumidores, por ejemplo. Y desde ahí podemos empezar, ¿verdad? Desde cómo consumimos, ¿verdad? Desde, por ejemplo, algo que es tan básico, pero nunca está de más reiterar, por ejemplo, ese tirar la basura. Tirar la basura puede ser algo que todos, digamos, es algo lógico, pero no. Sin embargo, vemos nuestras calles anegadas, llenas de agua cuando llueve porque se acumula basura, por ejemplo. Entonces, son pequeñas cosas que todos podemos hacer. Entonces, a mí me gustaría destacar, primero, que Economía Francisco es para todos. ¿Es para los políticos de alto nivel? Sí, es para los políticos de alto nivel. ¿Por qué? Porque tenemos que tener políticas que acompañen. Pero además es para nosotros. Y en ese sentido quiero retomar una frase que ambos habían dicho ya antes, ¿verdad? Y que proviene de nuestro seráfico padre San Francisco, ¿verdad? Que lo que uno hace puede ser el único evangelio que las personas lean en el día, dice, ¿verdad? Y entonces, si yo soy un consumidor responsable, si yo produzco de forma responsable, si yo soy un empresario que le da valor no solamente económico, sino ambiental y social a su empresa, eso puede tener un efecto muy grande en la comunidad. A ver, Hugo, ¿qué otros aspectos de lo que vos percibiste, porque fuiste el promotor de esta serie de programas que tendríamos que dejar instalados ya este domingo para los subsiguientes, ¿verdad? Sí, en esa misma línea creo que estamos empezando el año y es momento para comenzar a cambiar, ¿verdad? Y el cambio surge de acciones que son pequeñas. Recuerdo el caso de ese intendente de Atirá que empezó barriendo su vereda y después le imitaron los vecinos y después la comunidad, y seguramente sin muchos recursos adicionales esa ciudad se llegó a convertir en una de las ciudades más limpias de América Latina, un ejemplo, ¿verdad?, de trabajo comunitario. Ese es un ejemplo de economía solidaria, ¿verdad?, de transformación del medio ambiente, de cuidar de nosotros, de liderar con el ejemplo. O sea, con pequeñas acciones podemos cambiar. Y esa es la forma también de cambiar nuestra comunidad y nuestro país, comenzando con nuestro ejemplo, con nuestra familia, con nuestra comunidad. Vos sabés que estuve buscando el nombre del Señor porque me va a disculpar el de Santa Rosa de San Juan. Estuve buscando ahora porque mi memoria anda muy mal, ¿verdad? Me puede decir el nombre ahora que me doy la vuelta y me dice, ¿cómo era que te llamabas? ¿Sabes por qué? Porque cuando hablaste del tema del modo de consumir y mencionaste el tema de la basura, lo conocía a este señor justamente en una experiencia que estamos haciendo desde la pastoral social de la Conferencia Episcopal con las pastorales sociales de las diócesis sobre producción agroecológica. Y es interesante cómo en el concepto de producción agroecológica se reutiliza todo, las hojas que caen, el resto de comida, la basura. La basura se recicla como abono. Casi nada se desperdicia, se recicla como abono y no se usan productos químicos, y eso vuelven a poner, por ejemplo, en piletas con lombrices que producen un humus especial, que las lechugas tienen dimensiones gigantescas sin ningún tipo de químico, ¿verdad? Es decir, el modo de producir que menciona el tema, ¿verdad? Y me decía uno de esos productores de Alborada que cuando vos ves una manzana o un tomate de esos que brillan y por el interior yo y todo mi porcelana, y al lado ves un tomate que comienza a tener una pequeña, como que comienza a podrirse, compra y come ese tomate y no el que parece porcelana. Porque ese tomate el bicho está comiendo, y lo que el bicho come, podés comer vos.
el otro, el de porcelana, está lleno de químicos y ni el bicho quiere comer, me dice. Entonces, eso es un poco y quería mencionarle, me disculpa, pero después en privado le voy a escribir para ofrecerle mis disculpas. Bueno, nos queda 1 minuto y medio del programa. Por favor, siéntanse libres. Hugo, comenzamos con 30 segundos contigo y cerramos con Antonella. ¿Qué le dirían a la teleaudiencia? Y que el Papa Francisco nos propone vivir bien. Vivir bien, yacarú por nada, ¿verdad? Pero no es que sobre todo se tire la comida, se desperdicie y le falte a nuestro vecino, a nuestro amigo, ¿verdad? Es trabajar juntos para vivir mejor. Antonella. Bueno, yo también en la misma línea. Tenés un minuto, vos tenés un poquitito más porque Hugo fue muy económico. 1 minuto. Decirle que en la misma línea de lo que nos estaba mencionando Hugo, ¿verdad? Este es un llamado, pero no es un llamado para Hugo, no es un llamado para Roque, para Antonella, este es un llamado para vos que nos estás mirando. Vos podés cambiar el mundo. ¿Y cómo vas a cambiar el mundo? Cómo consumís, cómo producís, comprándole a tu vecino, atendiéndole a tu comunidad, colaborando en tu parroquia. A veces vemos como estas cosas muy lejos de nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que empezar, ¿verdad? Y a partir de ese principio generar otras acciones, ¿verdad? Así que yo de verdad quería agradecer este espacio y decirles que esto no es un cierre, sino al contrario, queremos instalar este tema para ver cómo en Paraguay podemos cambiar nuestra economía, cómo en Paraguay podemos mejorar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y atender este llamado sabiendo que somos nosotros los protagonistas y no otros. Y que en el centro de todo está la dignidad del ser humano. De eso se trata, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, si no respetamos y no promovemos al hermano, estamos lejos del Evangelio. Que tengan ustedes un feliz domingo, pero antes le digo muchísimas gracias a Hugo, muchísimas gracias a Antonella por su tiempo, por su disponibilidad para con nuestro programa. A la teleaudiencia también muchísimas gracias y el próximo domingo otro capítulo de la economía de Francisco.